Buenas noches, aquí estamos en este segundo encuentro que hemos titulado Conversaciones en el Ser y el Saber. Esta es la segunda parte, vamos a llamarlo así. Y bueno, pues tenemos a dos habituales en el canal, como son Paco y Sifu, que ya es la tercera semana consecutiva, todo un récord. Y como invitados de lujo, pues a David y a Jordi Barea. Así que nada, pasamos a la pregunta oficiosa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Vamos, si queréis, siguiendo el reloj. David. ¿Qué tal, Javi? Un saludo a todos y bueno, pues muy contento de estar aquí compartiendo con vosotros ya amigos, compañeros de viaje, de este lindo, maravilloso viaje con todas las experiencias que tenemos y muy contento de poder hablar de estos temas también hoy, que son muy profundos, que por lo general en la sociedad no se tocan, pero creo que es de lo más importante, si no lo más, de lo que podemos dirigir nuestra atención. Con lo cual, muy contento. Así que adelante. Jordi. Bueno, Javi, gracias ante todo por la invitación. Un saludo a todos los que nos van a escuchar y felicitar enormemente a Sifu y a Paco Vinagre, que han pasado la prueba de los 3 programas consecutivos. Eso quiere decir que seguís, estáis haciendo una buena labor y la gente le gustáis. Y entrando en materia, pues sí, un tema interesantísimo el que nos propones. Vamos a ver qué podemos sacar como esos mitos universales, ¿no?, que siempre dice Rafa Currao, que tienen en común pues distintas culturas y tradiciones. Y bueno, un placer siempre aprender con Paco y Sifu y contigo, Javi, y con el Tete, obviamente, que bueno, entre todos nos vamos nutriendo. De eso se trata. Paco. Pues nada, un verdadero placer estar aquí con todos vosotros y que se nos hayan unido aquí los hermanos Barea, que me pone muy contento y así casi juguetón. Después de ver la lente de ojo de pez que tiene David, que se nos ha pasado a la NASA. No sé cómo ha hecho esto. Y nada, es un programa que seguro que va a ser interesantísimo porque tenemos aquí un conocimiento que compartir y diferentes enfoques que cuando se juntan, además podemos empezar a ver otras cosas, ¿no? Darnos cuenta de cómo son las sinergias y de cómo se conecta esa información, que en el fondo son diferentes explicaciones para lo mismo, eso sí, referidas al ser humano. Y esa es la parte interesante que has añadido de la parte psicológica, porque tiene mucho que ver en esas explicaciones que se dan. Y cuando haces consciente que hay un humano detrás del que da las explicaciones y no es una revelación de un ente que no sabemos de dónde viene, sino que todo transcurre a través de un humano, es cuando como que las cosas encajan mucho más y se pueden entender. Así que nada, nos vamos a divertir mucho. Coincido totalmente. Y así me ha encantado tu reflexión. Gabriel o Sifu. Bueno, también coincidiendo un poco ahí con toda esta tribu, para mí es un lujo, este directo es un lujo. Sí, tremendo. En primer lugar, gracias por invitarme la tercera semana a estar en un directo. Y nada, en segundo lugar, otra vez compartiendo acá con Paco esta oportunidad. Y bueno, como dijo, se nos unieron los hermanos Barea, ídolos, genios totales. Así que para mí es un lujo estar acá charlando de lo que vamos a compartir cada uno. Nada. Bueno, pues ya me alegro. La verdad es que sin más dilación vamos a pasar a, bueno, pues hablar de varios conceptos, ¿no? Vamos a hacer una especie hoy de programa glosario. Espero que sea el primero de yo creo que de diferentes encuentros que podamos tener, que como bien apuntaba David, pues yo creo que es algo necesario, ¿no?, a día de hoy, este reencuentro. Entonces, bueno, pues vamos a empezar con algunos conceptos sobre lo que podría ser la creación, ¿no?, la realidad, la existencia, llamémoslo como queramos, y luego vamos a ir profundizando un poquitín más en lo psicológico y en lo alusivo ya netamente al ser humano. Entonces, yo en mi caso voy a hacer como de representante de la Cábala porque es un misticismo que he estudiado bastante estos últimos años. Entonces, vamos a entrar con el concepto de, bueno, pues eso que algunos llaman el universo o el infinito. Desde la Cábala, tengo aquí unos apuntes, unas chuletas, ¿no? Se habla de el Ein Sof. ¿Qué sería el Ein Sof? Pues os leo. Lo que no tiene fin. El término designa el infinito, literalmente. El Ein Sof lo es todo. Sin embargo, a través de un proceso de autocontracción, del que luego vamos a hablar, deja un espacio vacío para que se desarrolle la creación. Vale, entonces paso el comodín a David Barea. Desde tu óptica, ¿qué nos puedes comentar?
Mira, creo que esto es muy complejo y creo que son pues intentos que han dado diversas culturas o líneas de pensamiento para intentar dar respuesta a una comprensión mayor de dónde estamos viviendo, ¿no? No solo de dónde estamos viviendo, sino lo que habría mucho más allá. Con lo cual ya bastante complicado se hace comprender esto como para irte, yo al menos no me atrevo a ir mucho más allá de lo que hay detrás de lo aparente. Y como te digo, son intentos, creo, en este caso de la cábala, yo recuerdo que estaba el Ein Sof, el Ein Sof Aur, y no sé, Sí, la luz infinita. te ponían 3 etiquetas, ¿no? A todo ese misterio que podría envolver, según los Vedas, ese huevo cósmico del universo, lo que podría haber más allá. Pero bueno, pues sí, en algún lado estaremos, ¿no? También expandiéndose o contrayéndose, podría ser como opuestos complementarios, que también vemos que rigen las leyes aquí en la Tierra, donde vivimos, en esta realidad. Y yo al menos me gusta separar lo que sería real y lo que no sería real, un poquito para poder entenderlo también. Mira, en un libro que me encanta, que es el Bhagavad Gita, Krishna le dice, entre varias cosas, luego las iré contando, supongo, a medida que vaya la charla, porque hay mucho para destilar ahí también, me gusta, pero le hace diferenciar entre lo que es real y lo que no es real. Y Krishna en un momento le dice que lo real es aquello que es eterno, aquello que siempre permanece. Y lo no real es lo que va cambiando. Y aquí, en esta realidad, nosotros, que no sería una realidad, porque aquí todo cambia, todo muta. Como el I Ching, por ejemplo, que te explican también ahí, ¿no? En esas culturas. Entonces aquí no es real nada, porque aquí todo cambia. Y lo real, lo eterno, trascendería a donde vivimos. Y ahí le explica que lo real y eterno es su alma, que está siempre, pues, de alguna manera trascendiendo a estas vidas más encarnadas. Pero todo esto de la Ein Sof se lo deja a los cabalistas que se atrevan con ello. Yo no me atrevo a ir tan lejos. Bueno, hay que decir que, antes de dar paso a Jordi, que el Ein Sof en realidad ellos lo definen como un infinito y precisamente por su carácter de infinito es incognoscible, ¿no? O sea, no podría definirse. Es algo que está más allá. O sea, es lo inmanifestado. Prácticamente no se puede. O sea, el Or Ein Sof, esa luz, sería como ya una pequeña manifestación que también para el ser humano se hace absolutamente incognoscible, ¿no? Sería un poco como el todo hermético, ¿no? Si tuviéramos a alguien aquí experto en hermetismo, nos podría hablar de ello. ¿Jordi? Bueno, Javi, sí, un tema complicado, pero bueno, al final es como estar en casa. Son las charlas de sofá que yo tengo aquí con casi todos los que vienen y pasan a hacerme la visita. A ver, antes, sí, tú dices, no, era Ein Sof como infinito. Mira, yo voy a ir a la definición del huevo cósmico de los brahmanes, que le llaman Brahmanda a ese huevo cósmico. Y literalmente significa expansión del huevo. Porque, te lo digo por lo de la expansión, que justamente, al menos la traducción que le dan más literal, viene también a significar un poquito lo que estabas manifestando, ¿no? Como el Ein Sof. Que en otras culturas, por ejemplo, el Ptolomeo, yo me acuerdo que hacía los 7 planetas y después ponía a Urano como el firmamento. Más allá, esa otra esfera que era llena de agua, que después le pusieron Neptuno, obviamente. Y más allá de esa agua estaba como Plutón. Y a partir de ahí era como el negro del vacío, que a lo mejor podemos ver, ¿no? O observar por las noches. Que vete a saber tú si no está relacionado con ese Ein Sof, de los que también hablan los cabalistas, para buscar un poquito de paralelismos. No sé. Y claro, a partir de ahí, quién sabe si realmente podemos nosotros mismos estar co-creando, porque al final si de alguna manera u otra somos una especie de creación y estamos aquí viviendo una manifestación con unas experiencias, ¿por qué no? También, no sé, podría cambiar hasta de época y expandirse, no sé, estos lugares donde habitan las almas, para de alguna manera, pues, transitar lo que le llamamos vida. Así que, obviamente, no vamos a solucionar hoy los grandes problemas filosóficos de la humanidad, pero sí que esas conexiones con Plutón, Brahmanda y Ein Sof, yo las encuentro bastante curiosas como definición que le han dado con unos paralelismos en esos conceptos distintas culturas a lo largo del tiempo. Muy interesante. Paco, por tu parte. Pues no estoy yo muy versado en el tema de las cosmovisiones de todos los pueblos que
que tienen una cultura chamánica. Bien, lo común puede ser el tema del gran espíritu, ¿no? Hay que se correspondería pues como a esa totalidad, a eso eterno, y que a través de las energías de lo igual y lo diferente, de esas energías contrapuestas que expanden y contraen, que son las energías del pulso vital, pues al final acaban creando una realidad. Que esa realidad pues también hay corrientes en el chamanismo que proponen que en el fondo es un sueño, ¿bien? Que enlaza con esa parte que todo se mueve, ¿no? Y que no es la verdad última. Y esa realidad la sostienen pues las conciencias o las almas de los que luego se meten dentro de ese sueño para poder experimentarlo. Bien, el enfoque chamánico es más un enfoque hacia lo natural, hacia la vida, ¿no? Y el reconocimiento de que toda la vida es parte de ese gran espíritu, que las manifestaciones que tenemos en los árboles, los animales, toda la naturaleza, pues que es una parte de ese gran espíritu, y que cuando reconoces que todo es vida y todo es ese gran espíritu y tú también formas parte de todo eso, pues se produce esa sensación de unidad y de armonía. Sería un poco panteísta, ¿no, Paco? O sea, una especie de panteísmo. Sí, la cosa es que, a mi entender, el chamanismo tampoco entra en estos temas filosóficos, no se calienta la cabeza con esos asuntos. Vamos a lo práctico, ¿no? Es cómo vivimos en el día a día, cómo conseguimos que, sobre todo en esos enfoques más tribales, ¿no? Cómo conseguimos cazar, cómo conseguimos que nuestros animales estén sanos, nosotros estemos sanos y podamos disfrutar del día a día. Bien, ese sería más el enfoque. Luego está claro que el chamanismo está muy relacionado también con los estados no ordinarios de conciencia. Y entonces, en esos otros estados existen otros mundos. De hecho, hay pueblos en los que los chamanes en la parte de atrás del tambor iban dibujando el mapa de esos otros mundos a los que ellos iban accediendo en sus diferentes viajes. Bien, entonces van como generando o haciendo conscientes esas realidades paralelas a las que alcanzas en otros estados de conciencia. Y bueno, en el fondo es, pues eso, el conectar con la vida y el poder disfrutarla lo más posible desde ese enfoque en el que todo es uno y todo es vida. Nada. Sifu, nos faltas tú. Ese Tao, Bueno, háblanos del Tao. Un poco del Tao. Uniéndome a las palabras de todos mis compañeros, y en especial ahí de David, el Tao se describe, o sea, emprender la idea de explicar lo que es lo divino, lo conmensurable, es algo bastante difícil como para definir desde un directo con este espacio, con este tiempo, incluso algo que demanda quizás toda una vida, ¿no? Porque en China existe una idea en donde se dice que todo procede del Tao, los 10.000 seres, dando a entender el número 10.000 como toda la creación, proviene del Tao, o proviene de una expresión más antigua que se denomina Uchi. Y el poema recitado, muy antiguo, escrito en caparazones de tortuga, es que Tai Chi es la fuerza que produce los 10.000 seres a través del Tao. Es decir, el Tao vendría a ser una fuerza divina, celestial, omnipresente, que está en todas las cosas, creadora. Y la fuerza Tai Chi es la fuerza que es capaz de dividir en cada una de las especies y en cada uno de los elementos que nosotros podemos reconocer, ¿no? Estando en vida. Entonces, en el taoísmo se hace una práctica en donde, como no se puede acceder al Tao, como no se puede comprender el Tao desde un primer paso, entonces se estudia esa idea Tai Chi, que Tai Chi no tiene nada que ver con el movimiento, eso es Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan es cuando vemos esos movimientos de práctica, es el arte hecho carne. Tai Chi es una filosofía que tiene que ver con el movimiento constante, tiene que ver con esto que hablaban de las realidades, que van cambiando permanentemente, que está expresado en ese libro I Ching. Y entonces uno, a través del movimiento constante y de las dinámicas interduales,
de la dualidad, entonces uno puede lentamente empezar a hacerse Tao, a comprender lo que es el Tao y puede volver a la comprensión, a la integración de estas fuerzas opuestas. Y esa es un poco como una definición muy vaga, muy pequeña acerca de lo que los chinos hablan sobre la creación y lo que estamos haciendo acá, ¿no? El hombre taoísta intenta recuperar el uno o viajar hacia el uno, hacia la fuerza unificadora. Y entonces para eso lo que hace es estudia los campos duales. El campo dual podría ser el 8 manifestado, porque esto la numerología se usa para interpretar justamente las fuerzas naturales, y entonces del 8 se baja al 4, del 4 se baja al 3, del 3 se baja al 2, que es el dual perfecto, para acercarse justamente a esa unidad que llaman Tao. Y esas son las prácticas básicamente dentro del taoísmo, ¿no? que son de la vida cotidiana, es decir, tiene que ver con el dormir, con el comer, con el que trabajar, cómo me despierto, cómo me acuesto, y es en la vida misma donde se encuentra esa manifestación. Sí, el reino de los cielos está en la tierra, ¿no? Podríamos decir. Es un poco donde en el caso de la Cábala se habla de Keter, la apertura a lo incognoscible está en Malhut, que es el nivel más básico, ¿no? En la fisicalidad. Entonces eso me abre precisamente un ámbito que creo que, bueno, pues es donde se crea la dualidad, ¿no? Vamos a jugar un poco a la carrera de relevos, aprovechando, ¿no? Que voy a ir hablando de estos conceptos. En la Cábala se habla de que la creación se da por el Tzimtzum, es decir, eso incognoscible genera un vacío dentro de sí, ¿no? Con diferentes niveles de contracción, de los que luego vamos a hablar, y en ese vacío primordial, que eso sería un poco el huevo cósmico, ¿no? Del que has hablado antes, David, se manifestaría todo. Entonces, desde lo que vosotros conocéis, ¿cuál sería ese primer movimiento, ¿no? de la manifestación de eso incognoscible, que por cierto también está dentro de nosotros, porque el Tzimtzum alude también al vacío interior que tú tienes dentro de ti y que poco a poco vas, bueno, pues transitando, ¿no? y llenando. David. No sé si he entendido bien la pregunta, pero no sé, ¿qué haríamos aquí? ¿Cuál sería el vacío primordial? El vacío primordial, yo entiendo que es muy complicado nuevamente, ¿no? Pero entiendo que partiendo de que todo es energía, vibración y frecuencia, y que en la naturaleza, en nosotros mismos, y que la energía más elevada vibra en amor, entiendo que de ahí partiría todo. Y a mí me gusta verlo un poquito como la parábola del sembrador, ¿no? Cuando nos preguntamos, o sea, sabemos, bueno, ya al menos así lo interiorizo, ¿no? Que somos almas perfectas, pero somos como semillas, ¿no? Y tú, la semilla, ¿cómo vas a saber qué fruto va a dar exactamente, ¿no? Que si no le das a la semilla la oportunidad de que dé un fruto, de que dé una flor o que crezca un árbol, nunca, por muy perfecta que sea, nunca va a poder dar ese fruto, nunca vas a saber hasta dónde puede llegar. Con lo cual, de ese inicio, dijéramos, a través de esa experiencia de nosotros mismos, que formamos parte de un espíritu que todo lo es, de ese gran espíritu que decía Paco antes, de los chamanes, tal vez, de ese Tao, pues bajamos aquí a ese aprendizaje y a ver qué frutos damos, como semillas. Porque hasta que no bajamos aquí, de alguna manera, no es imposible, sino es con la experiencia de saber hasta cuánto podemos volver a vibrar. Y ahí estaría también la idea, la parábola de la religión, del religar y de volver a ese Ein Sof del que vendríamos, de ese uno. No me puedo resistir, antes de dar paso a Jordi, de preguntarte por lo que he puesto mientras hablabas, ¿no? Que es esa imagen, esa geometría sagrada del Sri Yantra, que personalmente, bueno, pues me conmueve mucho. De hecho, gracias a vuestro trabajo lo puse como galleta del disco, del último disco que grabé, ¿no? Y que fue ese gran vídeo que tenéis en vuestro canal, ¿no? de Sri Yantra, mecanismo electromagnético. ¿Qué parte del Sri Yantra, ¿no? sería como una especie de ecuación geométrica de la creación? O sea, ¿nos podrías hacer unas pequeñitas pinceladas, David?
Bueno, el Siri Yantra es un mecanismo del universo, sí, obviamente, como todo es energía, vibración o frecuencia, también con el electromagnetismo. Y yo creo que pues ese uno de donde todo parte pues sería el punto central, ¿no? Ese bindu, y ahí se desplegaría todos esos campos electromagnéticos que también incluso se han construido muchos templos con esa base, con esa en 3 dimensiones y luego lo han levantado. Pero creo que sería el punto central de donde todo emana y todo parte. Eso es. Vale, sí, por ahí va, sí, porque reconozco que cuando te he preguntado por el tema de la analogía, ¿no? Con el Tzimtzum, sí que veía que podía ir un poquitín por ahí, ¿no? O sea, ese punto primordial. Jordi, ¿algún comentario así en estas filosofías que estamos haciendo hoy? Bueno, a ver, habla Sifu, por ejemplo, ¿no? De volver al Tao, a ese cero, ¿no? Previamente a lo manifestado. Por eso el Ein Sof sería como lo inmanifestado, pero no sé si en una quietud absoluta, pero de alguna manera después, al darle movimiento pues, y excitarse, como que esa voluntad interna de esas, no sé, pequeñas chispitas, ¿no? Que después nosotros tenemos una parte de ellas, pues queremos conocer. Esas son ideas muy... Yo las comparto muchas veces, pero son ideas platónicas, porque al final también tienes esa idea, ¿no? Como volver al Tao, pero ese mundo de las ideas donde todo es perfecto. En esa inteligencia que a lo mejor le puedes llamar éter, y hay una inteligencia obviamente que nos rige a nosotros. Pero son esas ideas que, bueno, en la cábala lo tienen, y en la gnosis es volver al Padre, volver al Uno. Y esas ideas vienen como voluntad de probablemente querer conocer a Dios, llámale esa parte inmanifestada, que es muy complicada, si no es, como decía a lo mejor Paco, que te puedes acercar un poquito más a ese gran espíritu con ciertas, no sé, modificar tus percepciones habituales. Pero pensad que las religiones, sobre todo abrahámicas, justamente tienen lo que es la palabra de su Dios a través de los evangelios o del propio Dios, y luego tienen el instinto de conocer a Dios a través de la creación, de la naturaleza. Entonces, ellas siempre se basan en eso, en la palabra y en la ciencia. La ciencia para comprender la naturaleza y, por ende, comprender a Dios. Nosotros, si quieres quitarle, como que no nos creemos, esos libros más abrahámicos, pero sí que es verdad que lo que debería ser la ciencia justamente es para eso, para conocernos a nosotros mismos y a lo que nos envuelve. Entonces, esas ideas platónicas tienen toda mi comprensión en ese aspecto, ¿no? Y además que pienso como ellos. Y luego lo que tú decías, además de esa voluntad de conocer, tenemos no sé, las pruebas más empíricas que puedes generar. Pones ahí, Miru lo ha mostrado muchas veces, ¿no? Con la sololuminiscencia, que pones ahí de alguna manera un receptáculo, no sé si en el vacío o no, pero a través del sonido generas la luz. Y generando la luz ya tienes también el mito de Zeus con el rayo, como tú decías también que bajaba, ¿no? La energía. Entonces, bueno, yo al menos le encuentro ciertos paralelismos a muchas ideas que ya vienen de los grandes filósofos clásicos que nos han llegado hasta nuestros días. O sea, al final tampoco creo que, bueno, a lo mejor no conocían muchas más pruebas empíricas, pero se conocían mucho mejor a ellos y por ende llegaban en esa vía más rápida a la comprensión divina. Efectivamente, así que coincido. Sí, con respecto al tema abrahámico, yo más que nada por lo que he podido estudiar a cabalistas, porque claro, a ver, tampoco podemos ver todo como una uniformidad supremacista, alguna vez lo hemos hablado, ¿no? O sea, yo precisamente me metí a estudiarlo porque quería separar el grano de la paja. Cuando das con, vamos a decirlo así, con cabalistas un poco más bajados a tierra, te van contando que realmente lo que alude a ese verbo es a la vibración, ¿no? Es a lo que tú estabas diciendo, Jordi, ¿sabes? Entonces sería un poco como ese aum, ¿no? Esa primera letra A que provoca la manifestación. Otra cosa es lo que luego, bueno, pues haya hecho un cabalismo más supremacista, que esto es otro tema del que ya un día, si queréis, podemos hablar, que hay mucha tela que cortar ahí. Paco, te cedo la palabra. ¿Estás muteado? ¿O no te oigo al menos? ¿O no te oímos? Uy, pues puede ser, sí, que me haya muteado. Ahí está. Digo que para esta parte tengo más conocimiento por la vía de la ciencia, ¿no? Lo de la física. Genial.
Estupendo. Que además es interesante el tema de acercarte a los filósofos presocráticos desde otro enfoque, como puede ser el de Peter Kingsley, que te viene a decir que los filósofos presocráticos eran místicos y que lo que contaban no era la filosofía que nos han dejado a partir de Platón, ¿no? Que desconecta esa, aunque te lo citan, ¿no? El alma, el espíritu, te lo desconectan y se quedan como en la parte racional, que para mí tiene bastante que ver con el logos, ¿no? De nuevo, ese verbo. Y el asunto es que todas estas discusiones sobre qué es eso que está ahí en un inicio y luego cómo surgen las cosas, se llevan realizando desde toda la historia. Los griegos, para mí, lo que fueron fue receptáculos de otras influencias previas, ¿no? Ya sea de Medio Oriente, de la India, de Egipto, todo lo que había alrededor, y ellos son los que lo recogen. Incluso Peter Kingsley propone que una fuente fundamental de toda esta filosofía, tirando más hacia la mística, podría venir de Mongolia y del chamanismo mongol. De hecho, cuenta una historia de un viajero que llegó y le entregó un regalo a Pitágoras, y él rehace un poco la historia diciendo que lo que le entrega es una flecha, porque la flecha es un símbolo muy importante dentro de la cultura mongola, y esa persona que llega a entregárselo es un diplomático que lo que hace es como reconocer a Pitágoras como un igual a él, porque también tiene toda ese bagaje del chamanismo mongol, ¿no? Incluso te hace el enlace entre el chamanismo mongol y los lamas. Todo esto a lo que viene es, nosotros venimos de esa cultura griega, ¿no? De cómo nos explican las cosas, de cómo poco a poco se ha ido trasladando el conocimiento hacia lo racional, y creo que hemos realizado el viaje completando el círculo. Bien, hemos partido de esos presocráticos que lo que te dicen que la verdadera sabiduría es conocer eso que está más allá de la fisis, que es el ser, el logos, la esencia última, el neuma, ¿no? Le dan un montón de nombres. Y ahora, después de todo este camino que hemos realizado por la racionalidad más pura, hemos llegado a la cuántica, que cuando le pones la pieza que le falta a la cuántica, que es el éter, que la quitaron de en medio para que no cantase que puedes sacar energía del éter, y entonces la liberación está ahí, porque si tienes energía nadie te puede controlar. Pues al llegar a ese punto, cuando unes la cuántica con el éter, empiezan a encajar todas las historias místicas. Incluso hasta tienen los mismos sonidos, ¿no? Para poder explicar eso necesitas hablar de los sistemas complejos. En los sistemas complejos entonces aparece la fractalidad. Una de las frases por las que puedes enlazar la fractalidad o explicarla es: lo que es arriba es abajo, lo que está dentro es afuera, porque es como algo que se repite en diferentes escalas. Ese éter además tendría una propiedad que es que puede transmitir información entre todos los puntos, y entonces el todo está en el uno, en la parte, y la parte está en el todo. Bien, ahí empezarías a poder explicar desde la fisis lo que son las cualidades que se han asignado a esas entidades últimas desde el campo espiritual. Bien. Entonces, para mí es un momento muy interesante precisamente por eso, porque le das un respaldo a todo ese conocimiento, empiezas a poder entenderlo, porque antes o tenías tu experiencia mística o estabas totalmente perdido en qué se quería decir. Bien, ahora hay como un reflejo fractal en la fisis de esa realidad que la trasciende, y cuando empezamos a encajar todas esas piezas, me da a mí que estamos llegando a un punto en el que, pues eso, es el final del Kali Yuga, ¿no? El haber hecho el recorrido completo y volver a religar lo físico con lo espiritual para darte cuenta de que eres esa expresión de ese gran espíritu o de ese todo, pues teniendo experiencias.
Y aquí entramos en una parte que creo que es importante tocar, ¿no? ¿Cuál es el significado que yo le quiero dar a la experiencia de vida? Bien, porque mi explicación, ya sea por qué he elegido antes, cuál va a ser mi experiencia antes de encarnar, porque me tocó en una bola, como decía casi Platón en el mito de Er, y estas cosas, lo que te está diciendo es cuál es tu necesidad dentro de tu vida y cuál es la explicación que necesitas para quedarte tranquilo. Bien, y ahí es donde nos encaja la espiritualidad con lo humano, ¿no? ¿Cuál es la explicación que yo necesito para poder seguir adelante? Pues ahí es nada. Vaya cantidad de puertas que has abierto, Paco. Me ha encantado. Tengo que decir que me ha resonado totalmente lo que has dicho de ir cerrando el Kali Yuga, que así lo parece, porque desde otras tradiciones ya se habla que sí, que efectivamente estamos cerrando. De hecho, no estamos cerrando el Kali Yuga, estamos cerrando un Maha Yuga, que sería el ciclo de los 4, ¿no? Ahora te doy paso, Sifu, porque en eso nos puedes ilustrar muchísimo más de lo que yo puedo hacer. Hay un libro que tengo como uno de cabecera, que es el escrito por Lomas, por Ibn Asad, La danza final de Kali, que es parte de una trilogía que tengo ganas de leerme, pero La danza final de Kali siempre lo destaco. Y habla precisamente de eso que tú citas, ¿no? Que también citaba gente como René Guénon, el filósofo tradicionalista. Y es que parece que hay un viaje de eterno retorno, ¿no? Que concluiría en la ciudad más transhumanista y más moderna de todas, que sería la que está más al oeste, que es Los Ángeles. Irónicamente se llama Los Ángeles, ¿no? Y que partiría de Oriente y habría hecho todo ese recorrido. Y tú lo has comentado muy bien, de una forma muy hermosa, ¿no? Y es como precisamente esa ciencia materialista empírica al final ha caído en un callejón sin salida que le ha conducido, al menos a aquellos que tienen el espíritu más abierto, a darse cuenta de que no se pueden explicar las cosas desde lo material. Y bueno, pues estamos presenciando algo que promete, cuanto menos promete. Sifu, ¿qué nos cuentas con respecto a todos estos temas? Te lo hemos dejado en bandeja con respecto al Kali Yuga, que sé que te encanta citar. Muy interesante todo lo que expresaron. Respecto, en el taoísmo se habla de una fuerza que se llama Lian Yi. Lian Yi tiene que ver con ese vacío que hablaban al comienzo, el vacío primordial, pero que en el taoísmo se habla del vacío inercial, es decir, el que da paso a la división. Y después del Yin Yi viene el Yin y el Yang, y es donde se comienza a manifestar todo. Y es coincidente totalmente con Bindu dentro del símbolo del yantra, porque Bindu es un chakra que tenemos por encima de la cabeza, ¿sí? Entre los 14 que están. Hay 7 que son los más populares, los más conocidos, pero hay, o sea, se explican 14 en muchas cosmovisiones o cosmologías acerca del ser humano, y Bindu está por fuera, no pertenece al canal central, y es por donde supuestamente se ingresa al vehículo, es donde encarnamos. Luego de Bindu, abajo está Sahasrara, en donde comienza la manifestación, y por eso en el símbolo se empieza a multiplicar y se empieza a convertir en esa materia, empezamos a materializar, debido a que esa fuerza o se divide o se multiplica, según el punto que vayamos a discutir, o el Tao se está dividiendo, se está multiplicando para dar forma, para dar creación. Y por eso Bindu nace en el centro, porque para nosotros representa el inicio de esta vida, de esta experiencia. Y esta fuerza del Lian Yi es solamente divisoria, es decir, cuando uno busca el símbolo antiguo del Lian Yi, va a encontrar un Yin y Yang en donde no tiene contrapartes y es completamente recto, no tiene ondulación, no tiene esa línea ondulada en el medio, no se parecen a los peces, simplemente hay un blanco y un negro muy, muy directos, porque lo que están expresando es justamente esa fuerza, ese vacío inercial, que más o menos tiene que ver con el ante la palabra. Es decir, antes de mencionar una palabra, se crea ese vacío inercial. Mientras tanto está en caos, mientras está en el Tao o está en una expresión que se llama Wu-Chi. Pero en el momento en que comienza la inercia, se produce ese vacío inercial. Y por lo tanto, también podría ser sinónimo de voluntad o de intención. Por eso el Yin Yi, ese Yi final, es para el cielo, pero dentro del hombre se llama Huan Yi. Huan Yi significa
tu voluntad, tu intención. Es decir, cuando vos querés tomar algo, el ser utiliza el vehículo para levantar un termo o cualquier objeto o para cualquier manifestación o cualquier acción que nosotros queremos emitir. Por eso se habla del vacío inercial, es el que da paso a. Y luego, yin y yang son las divisiones, pero son las divisiones interdinámicas. Por eso, ahora a partir del yin y el yang sí ya se ilustra el símbolo tal como lo conocemos, que tiene muchas variantes y fue cambiando a través de la historia. Básicamente el símbolo fue perfeccionándose porque antes el símbolo lo que hace es resumir ideas grandes, es conceptual, por lo tanto era a través de símbolos que se explicaban cómo funcionaban las cosas. Entonces, lo que un poco respondiendo a la pregunta acerca de este vacío, bueno, ese es el nombre el cual se llama dentro del taoísmo. Ahí he encontrado un gráfico que he puesto mientras hablabas, que habla de Uchi. No sé si te estaba... Bueno, creo que has nombrado también, ¿no? Uchi es la fuerza anterior. Uchi es antes del Yan-Yi. Yan-Yi es un símbolo muy simple. Es la primera división que... A ver si lo puedo buscar y lo comparto. Mira, espera, lo he compartido antes. Lo vuelvo a compartir porque es algo que pasa que, claro, pone aquí Beginning of Tai Chi, o sea, es decir, el principio del Tai Chi. Pero no sé si será tal que esto. ¿Qué es el segundo punto? A ver. No sé si lo ves ahí. Exacto, ahí está. Sí, la fuerza, ese es el vacío inercial. El comienzo del Tai Chi, eso se llama Lian Yi. Y luego se produce. Lian Yi incluso tiene que ver con el yin y el yang absolutos antes de que sea dinámico. Es un proceso lo que los chinos llaman Lian Yi. Y ese proceso se estudia porque tiene mucho que ver con el quehacer humano. Antiguamente se dice que una persona no puede estar en dos botes sin caerse al agua. No puede permanecer en dos botes sin caerse al agua. Eso significa que no puedes poner un pie en un bote, otro pie en un bote, porque se te van a alejar y te vas a caer. Y entonces, ¿qué significa? Que tenés que adoptar una postura. En términos rápidos, así resumiendo, es que frente a la vida, adoptá una postura. Y que si vos te mantenés abierta, vos podés ir descubriendo y armando, como dijo un poco Paco, tenés que ver qué es lo que sentís que la vida es para con vos. ¿De qué manera te vas a integrar a la vida? ¿De qué manera va a ser tu viaje o tu aventura? Que esto es muy importante porque es uno quien puede decidir una acción así, no tiene que ver con los hechos y las circunstancias de afuera. ¿Sí? Por ahí tiene que ver un poco con uno, ¿no? De qué manera vive el presente, de qué manera toma lo que le va llegando y de qué manera, bueno, lo sabe asumir. Y eso tiene que ver con integrarse. Si lo rechazás, de alguna forma no te estás integrando a la vida porque estás rechazando algo que está llegando a vos. Y bueno, puede que sea tu respuesta inmediata, pero con el tiempo quizás entiendas que existe una manera para tomar el presente y volverlo parte de tu vida, que está ahí, ¿no? Es real, la situación llegó a vos. Entonces, bueno, un poco va por ahí. Para no hacerlo muy extenso, yo lo relaciono con este concepto de Lian Yi. Bueno, ahí está. Claro, todo esto se hace como más interesante y más práctico, ¿no? Porque ya es en el día a día lo que podemos hacer. Porque hasta ahora está bien, ¿no? Partir un poquito filosóficamente de dónde venimos. Sí, era un punto, David, era un punto de partida. Disculpa, era un punto de partida, ¿eh? Lo que pasa es que es lo que ocurre, y perdona que te corte, tío, es simplemente eso, que a veces es lo que ocurre que cuando, claro, nos juntamos 5 personas que tenemos, pues eso, muchos nexos en común, pero luego también cada uno partimos de un padre y una madre, ¿no? Pues claro, siempre es conveniente pues, plantar una simiente que puede ser, o unos cimientos, o como quieras, ¿no? Que puede ser un poquitín espeso, pero que a fin de cuentas es sólido, ¿no? Y a partir de aquí, yo de hecho, a ver, tengo el guión, pero lo mando a paseo ahora mismo, ¿sabes? O sea, porque me estaba... No, escucha, es que me estaba encantando las reflexiones que estabas haciendo y que ha dejado Sifu, ¿no? O sea, precisamente que sea una deriva positiva, porque claro, a raíz de lo que comentaba Sifu, me estaban viniendo conceptos como las Midot, las Kelly-Pot, un montón de historias que van más allá de eso. Así que te cedo la palabra que me estaba gustando las reflexiones que estabas haciendo. Esto que dice David es muy importante porque al fin y al cabo la filosofía se trata de dar una interpretación, pero bueno, hay que pasar a la acción. ¿Qué vas a hacer con lo que aprendiste? ¿Cómo lo vas a emplear en tu vida? Entonces, por eso, un poco repitiendo, Lian Yi es importante porque es tomar una decisión. No importa, o sea, todos queremos dar en la tecla ideal y que esa decisión sea justo la certera que nos lleve al Tao, pero bueno, eso no es así.
porque, bueno, en el caso del taoísmo se habla de que esto es una escuela, el espíritu está en expansión, y es a través de la vivencia, de integrarse con la vida. Entonces, esta fuerza Lianyi, ¿de qué nos sirve entender que existe un principio inercial? Es que esa inercia es nuestra fuerza de voluntad, es cuando tomo la decisión de hacer algo. Claro. Exacto. Claro. David, ¿qué nos querías comentar? Sí, no, escucha, Javi, que yo seguramente si hubiera planteado el directo o cualquier conversación que salga, también sale estos temas los primeros, ¿no? Que fluya, tío, que se trata de... Exactamente, pero que simplemente apuntar que más allá de contextualizar un poquito también, evidentemente, cómo todas las culturas han intentado dar respuesta a toda esta creación de cómo puede ser que estemos aquí encarnados, ¿no? Y viviendo esta experiencia. Pero obviamente que decía que lo importante es un poquito lo que salía ahora el tema con Sifu, ¿no? También de qué podemos hacer en la práctica cada uno de nosotros, sobre todo para intentar vivir ese presente, que recordar siempre que presente significa regalo. Entonces, ¿cómo podemos vivir ese presente? ¿Cómo no podemos perdernos la experiencia de vida sin estar durmiendo? Porque, bueno, dicen que la mayoría del tiempo de vida, no solo cuando estamos en la cama, sino cuando supuestamente estamos despiertos, dicen que estamos durmiendo, porque no somos conscientes de la vida, ¿no? Y para ser conscientes, ¿qué tendríamos que hacer? Pues sacar, de alguna manera, también nos explican. Y esto no es cosa nuestra, ni es cosa que han explicado, creo, prácticamente es la misma receta en todas las culturas, civilizaciones que han habido. Lo que pasa es que a nosotros nos la han ocultado de esta manera y no se nos explica en el colegio, pero a la mínima que buscas lo vas a encontrar. Hay una energía poderosísima que nosotros tenemos, seguramente la más importante porque inicia el camino, y es la energía de la atención. Y el sistema constantemente nos quiere robar la atención. Ya lo sabéis, con todos los medios de comunicación, con la radio, con el cine, las películas, todo. Es un robo constante de nuestra atención. ¿Para qué? Para que no la pongamos dentro. Porque, ¿qué ocurre cuando la pones dentro? Y es una práctica esto que se va desarrollando con el tiempo. Bueno, puede que haya épocas de la vida que la dejes un poquito de lado, pero sigue estando allí. Entonces, ocurre, entre comillas, la magia cuando pones la atención dentro, que te lleva a la conciencia. Claro. Y cuando te lleva a la conciencia, te das cuenta de que tú no eres el que piensa, de que tú no eres el que siente, de que estás influenciado por un montón de ideas, de pensamientos que no son tuyos, incluso de, entre comillas, egos, agregados psicológicos, todas las culturas, demonios, le han llamado de muchas maneras diferentes. Pero todo camino, en todo camino del héroe, la guerra no es hacia afuera, la guerra es hacia adentro. Efectivamente. Volviendo a la Bhagavad Gita que te decía al principio, Krishna le dice a Arjuna, la guerra es inevitable. No quieras mirar hacia otro lado, te tienes que enfrentar, tienes que ir a la guerra. Obviamente a la guerra de mirarte hacia adentro. Eso es. Y eso pasa por poner la atención. Y bueno, entre otras cosas, luego si queréis comentamos un poquito, pero lo dejo ahí puesto, como energía principal, primordial de la atención que la tienes que dirigir con la voluntad hacia adentro. Pues poco que añadir. Jordi, que venga, a ver, que te lo ha dejado a huevo, pero te lo ha puesto difícil también, que ha estado muy brillante en su reflexión. No, a mí sabes que me encantan las palabras y nada, voy a hacer una reflexión, ¿no? Con estos conceptos que os he escuchado, porque al final, a través de los conceptos creamos las palabras y sabéis que tienen unos matices, muchas que se parecen. Entonces, estamos hablando del concepto de voluntad, ¿no? Que tú hablabas que también era como ese keter, que es la voluntad interna de manifestarse. Totalmente. Entonces en esa voluntad hay palabras que podemos observar un sabor que tiene muy parecido, ¿no? Porque si estamos diciendo que es la primera energía para crearse, ¿no? El querer interno, voluntad está muy asociado a volar, es un valor y además en muchos idiomas es voler, que es querer. Entonces, en esa voluntad es querer ¿qué? Manifestarse, hacer algo, que es una acción. Ahí, Jordi, ¿se nos quedó ahí? En tu energía. ¿Perdón? Sí, te habías quedado bloqueado. Se te ha oído durante unos segundos. Resume un poco, por fin. Decía que la voluntad, hay palabras como volar, valor y voler, que es querer. Porque el que tiene voluntad es porque quiere hacer algo en una acción. Para llevar la acción adelante necesitas fijar tu energía y tu atención en algo en concreto, en esa acción de hacer. De ahí viene también el haz de luz, ¿no? Por ejemplo, en ese hacer
Y un poquito es lo que decía Sifu, ¿no? En el hacer no tienes que dudar, porque si dudas, al final no vas a hacer nada, te vas a partir, tu energía va a estar dividida. Y como en esa acción que ha nacido de nuestra voluntad de hacer algo, fíjate, ¿no? Que la astrología nos dicen que todo arranca por Aries. En Aries, el que lo rige es Marte, que justamente Marte es la espada. En la Gnosis, a esa espada le llaman telema, que es la voluntad justamente del guerrero, de hacer algo. Es el que inicia, por eso es el regente de Aries, porque es el que arranca. Y es de color rojo, porque ya es un color también pasional que te lleva, ¿no?, hacia esa energía. Lo digo por cómo están orientadas también los conceptos y las palabras que utilizamos. Y justamente el mineral de Marte es el hierro. El hierro en la tabla periódica es fe, también en muchos idiomas como el catalán, que es ferru. ¿Y la fe qué es si no es la voluntad de hacer algo? Entonces ahí tienes todo un paradigma que vuelves a cerrar de cómo se han construido una realidad a través de mitos universales probablemente, pero lo llevamos hasta nosotros dentro, ¿no?, con el Marte y nuestras arterias. Entonces, bueno, simplemente esos conceptos de voluntad por hacer algo en acción, con la energía bien concentrada, no dudar en lo que haces y cómo también con tu propia espada que te tienes que ir forjando, pues manifestarlo en tu vida a día. Quería añadir una cosita y es que a veces sí que tengo que comentar el tema de la voluntad. Pero fíjate, una vez leyendo pues precisamente algún texto que cuando en su día leí de la Bhagavad Gita, que antes citaba a tu hermano, di con algunos otros textos hindúes que ahora mismo no me acuerdo, pero que hablaban que aparte de la voluntad también está el deseo, pero no un deseo, ese famoso kamas, ¿no?, que también activa, ¿no? O sea, no solamente es una voluntad, sino que también hay una búsqueda de una satisfacción, pero de la pura expresión, ¿no?, del puro gozo de ser. Creo que era Antonio Blay el que comentaba eso, ¿no? Entonces me parece que es súper interesante, ¿no?, ese lado de férreo, como bien citabas, pero también ese lado que yo siempre estoy reivindicando, que es ese lado lúdico, ¿no?, en la búsqueda interior, en la expresión, ¿sabes? Igual es porque, bueno, yo personalmente soy Cáncer, ¿no? Entonces, y Géminis, descendente de Géminis, entonces, claro, tengo esas dos vertientes. Entonces, también creo que el lado del deseo conviene explorarlo y disertar sobre él. Paco, ¿qué opinas sobre esto y sobre otras cuestiones que han comentado, chicos? Pues que el deseo es la fuerza motriz, de hecho, ¿no? Cuando dentro de lo que sería chamanismo con conceptos de iniciación, el deseo es aquello que te pone en movimiento, ¿bien? Te permite fijar un objetivo, porque si no, te quedas estático. Eso es. Y ese deseo, lo que pasa es que en el mundo material está construido por todo lo que eres. Y todo lo que eres implica todo lo que traes. ¿Bien? Entonces, ese deseo muchas veces, o la mayor parte de las veces, procede de una carencia. Procede de un patrón interno de falta de algo. ¿Bien? Y lo que intentas con ese deseo, sobre todo si estás más en la parte racional, es como encontrar una solución externa que te llene ese vacío o esa carencia que tú tienes. En iniciación lo que te dicen es que el deseo es aquello que te va a poner en movimiento, pero el premio es el camino. El camino es todo eso que recorres generando cambios internos que te permite llegar hasta ese deseo habiendo sanado la carencia en ti. Si te saltas el camino y llegas al deseo, la carencia sigue exactamente igual y entonces vas a tender a desear más de lo mismo. Y ahí entramos en uno de los problemas que se muestran, ¿no? Sí. Pues quiero más dinero porque he conseguido el que quería, pero no me es suficiente porque no me llena ese vacío. Pero quiero más amor porque he conseguido parejas, pero no me llenan el vacío que yo siento y que me lo tienen que llenar desde fuera. Y ese es perder el sentido, ¿no? El deseo es lo que te permite transformar las cosas, transformarte sobre todo internamente. Y lo que sí hay que darse cuenta es que es eso, el guerrero mirando hacia adentro. En vez de buscar en el exterior cuál es el problema y cómo lo resuelvo, el exterior es el espejo que me está diciendo dónde tengo que buscar dentro de mí la solución, ¿no? Llegar al equilibrio de esa parte, desaparece la carencia y luego se da la magia. Cuando tú no tienes carencia de algo, aparece automáticamente todo.
¿no? Es la abundancia. O sea, que consigues directamente, muy fácilmente, aquello que antes deseabas y que ya ahora es como, está bien que esté ahí, ¿no? Pero tampoco lo necesitaba. Llueve maná del cielo, ¿verdad, Paco? Empezamos a recibir y a recibir. Bueno, de hecho, siempre digo que cábala significa recepción. O sea, es recibir, ¿no? Entonces, claro, hay bastante tela que cortar en torno a esa fuerza. Has hablado de algo también bastante importante que es, me venía la expresión, la creación de un mago negro, ¿no? Que una vez estudiando con mi maestro, con el que de hecho está muy marcado por el chamanismo, por Nahuán, el canal Intihuaca, él hablaba de cómo se gesta un mago negro, ¿no? Que también me remite a la conversación que he tenido hace unas horas con nuestro amigo Julio García, que está hoy en Canal 5 y hablando de ese arquetipo de la sombra, ¿no? De la sombra, de la psique, que tanto habló Jung, y cómo, bueno, pues el deseo para uno mismo, ¿no? Te conduce a desconectarte del ser y al final eso te convierte en poco menos que una larva astral que al encarnar, pues lo único que vas a querer hacer es simplemente, bueno, pues pervivir parasitando al resto, ¿no? Entonces ahí tendríamos también mucha tela que cortar que luego podemos abordarlo si queréis. Sifu, ¿qué nos cuentas sobre voluntad, sobre deseo, sobre... Siempre te dejamos para el final porque pones el broche de oro en las rondas. No, para nada, no. Me quedé así en la vuelta del reloj, está perfecto, porque un poco, no, trazaron muy bien el camino. Solo puedo agregar que esto sobre la voluntad tiene que ver con el Yi, como mencioné antes. Dentro del hombre la voluntad se llama Ren-Yi o Huen-Yi, y eso sí tiene que ver con lo que nosotros expresamos como la inercia de hacer algo, de movernos. Y el deseo, los chinos no lo traducen como deseo, sino que está bien expresado, se traduce como fa, que es la manifestación. Fa es cuando el carácter fa tiene que ver con cuando se quema madera y cómo las chispas, ¿sí? se manifiestan y suben, se elevan, ese tipo de explosión se dice fa. Fa es manifestar. Entonces el yi, el fa yi, es como manifestar la intención. Y eso es cuando ya, bueno, tomás la decisión directa de emitir cualquier cometido, ¿no? En artes marciales esto se entrena como si fuera casi un músculo. Existe un ejercicio que se llama San Suan, en donde hay muchas maneras de hacerlo, pero hay uno en donde consiste en vos proyectás las manos hacia adelante, te colocás en una posición y entonces el instructor te va guiando. Básicamente no tenés que mover el cuerpo material, simplemente tenés que en tu mente imaginar que vas a empujar. A veces le llaman empujar la montaña a ese ejercicio. Pero vos solo vas a empujar. Pero el cuerpo físico y el sistema nervioso no va a responder a la intención que estás proponiendo. Y lo que sucede como fenómeno es que las manos empiezan a arder, empiezan a calentarse, sobre todo el chakra menor, conocido como el Lao Kong. Y bueno, entonces de alguna manera es una forma material de entender cómo mis intenciones incluso mueven fuerzas que van por dentro del cuerpo y cómo afecta a la biología, básicamente. Y es un ejercicio, porque cuanto más se practica, más se dominan, más se logra conquistar. Y curiosamente, como reflejo a esa práctica, aparecen que las personas que lo ponen en manifiesto se vuelven más seguras, más determinadas, toman una decisión sin ser tan dubitativas. Y bueno, eso es propio, se usa específicamente para entrenar el Yi, ¿sí? Para entrenar la intención. El Yi es la atención, Sifu. El Yi es la intención, sí, esa la intención. Intención, sí. Es esa fuerza motora inicial, digamos. Sí. Vale, eso que y bueno, es fundamental, para la vida es fundamental, porque si nos quedamos ahí pensando en todas las opciones, hoy, en un tipo de sociedad como el que tenemos, que las opciones sobran, y de pronto, bueno, te podés quedar ahí dando vueltas, se te puede empezar a ir varios años de vida, ¿no? Mientras estás tomando, a ver qué camino hacer. Hay decisiones que son simples de tomar, y acá me parece que traigo otro factor más, que es el miedo, que es un tipo de fuerza que frena la intención y que frena la manifestación, frena el fa, y que esa es la razón de por qué de pronto nos animamos primero a ir por los pequeños desafíos, los que sentimos que podemos atravesar, pero cuando sabemos, como dijo ahí David o Jordi, no me acuerdo, acerca del
de las peleas, de las batallas internas que tenemos que hacer, ahí es donde dejamos las grandes batallas para más adelante. Quizás porque sentimos que no estamos listos para tomar un desafío así. Pero si nos metemos en la comprensión un poco del miedo, que también China lo estudió, porque en las artes marciales justamente el miedo anula cualquier mecanismo, es lo que le sucede a alguien que se preparó para ir a rendir y de pronto se le olvida su conocimiento por miedo a posiblemente fallar, por ejemplo. El miedo te anula y no deja que ese se manifieste. Entonces es importante esta cuestión de darle paso a la decisión y trabajar lo que venga, ¿no? A trabajar el presente o manipular el presente o dominar el presente de la manera en que uno crea conveniente. Si uno mantiene, con esto cierro la idea, en el taoísmo se dice que si uno mantiene el chakra del héroe, que es Manipura, que es el del ego, lo mantiene en su lugar, entonces no va a tener problema en cambiar de camino, retractarse, claro. ¿Sí? Y a la vez hacer que ese miedo se disipe, porque hay mucho ego detrás del miedo. Y entonces, cuando uno controla ese aspecto de uno, entonces se da cuenta que los miedos empiezan a desaparecer. El miedo no se va a ir, ¿sí? Así como por arte de magia. Y es ahí donde los frenos de la vida, las fuerzas interiores, otra vez vuelven a funcionar y a avanzar, porque está todo colocado para la trascendencia. Toda la vida está colocada para la trascendencia. Nosotros somos nuestro propio freno a eso. Totalmente. Bueno. Voy a añadir una cosita para enlazarlo con lo que decía Shifu, así rápido, porque hablaba del miedo, ¿no? Sí. Y bueno, hay una frase que me encanta que dice que se deja de temer a medida que empiezas a comprender. Muy bonito. Entonces, bueno, a medida que te empiezas a recorrer este camino, empiezas a comprender muchas cosas, incluso la muerte te empieza a dar igual y dejas de temerla. La muerte física. Y relacionado con todo esto, con temer y con el miedo, precisamente el miedo es el que nos bloquea, el que no nos deja avanzar. Y dicen que lo contrario al miedo es el amor, que el amor todo lo puede. Y ahí se expande de forma que nadie lo puede parar, ¿no? Tenemos todos, creo que podemos vivirlo con múltiples ejemplos. Entonces, el amor también relacionado con ese anhelo de encontrar lo que somos realmente, porque hay la otra frase que dice que lo que el corazón aspira a reencontrar nunca se olvida. Ese anhelo que nos hace movernos también. Y antes decía un poquito en ese camino de reencontrarnos, de reconocernos, en poner la atención hacia adentro. Y yendo un poquito más allá, decía que la atención nos lleva a tener conciencia realmente de quién dirige la atención y de tener conciencia de quién realmente lleva a la acción. Si somos nosotros, si son ideas, si son egos que nos mueven, si es el miedo el que nos lleva a un lugar o a otro, como supervivencia incluso. Pero ¿qué pasa? Que poniendo atención y teniendo conciencia de todo ello, entonces es cuando realmente podemos ejercer el libre albedrío, de que mucho se habla, de que tenemos libre albedrío. Pero sí, ¿para qué tenemos libre albedrío si no somos conscientes de hacia dónde dirigimos nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones? La única manera de ejercer realmente el libre albedrío y dirigir la energía hacia donde nosotros queremos es a través de poner la atención y llevarla a la conciencia. Si no, haremos otra cosa, pero no, conscientemente no ejercemos nuestro libre albedrío, lo ejercerá otro por nosotros. Y bueno, quería simplemente resaltar eso. Claro que sí, David. Claro, pasa que precisamente para ejercer ese libre albedrío hace falta una coherencia, que como antes hablaba con Julio en su programa, viene de algo que para mí es prioritario, ¿no? Que se lo remarcaba, que es parar. Y en esta inercia kali-yuguesca, vamos a decirlo así, bueno, pues es bastante complicado, ¿no? Incluso seres que estamos dentro de esta búsqueda de conocimiento también a veces caemos, ¿no? En esa inercia precisamente de, vamos a llamarlo así, en esa inercia infodémica, ¿no? De querer agarrarnos a un montón de relatos que nos descentran. Porque a fin de cuentas precisamente yo creo que es la mejor época incluso. Porque al final, sí, bueno, decían, de hecho... no sé de quién es la frase de blanquear el latón y quemar los libros. Da igual los relatos, da igual las teorías. Al final es irte para adentro, a experimentar el presente y darte cuenta de quién elige a través de la atención.
Por eso, incluso mejor. Contra más te quieren robar la atención, más te das cuenta de ello y más fácil es irte para adentro. O más debería serlo. Y es así, y estamos en ese proceso. De hecho, el otro día con Sifu ya lo estuvimos comentando hace una semana, que, bueno, ya se cuenta que en el Kali Yuga las lecciones que en otras eras aprendes en 20 años, aquí las aprendes en un día. Entonces, bueno, pues oye, se está cumpliendo, ¿no? Jordi, te cedo el micro. Vamos a escucharte. Bueno, conceptos interesantes, los he escuchado. Yo no sé Claro si sí. la diferencia exactamente de anhelo con deseo, que son dos palabras que han salido. Yo anhelo lo relaciono más con, a lo mejor, un recuerdo, ¿no? Vivido, que sí que te ha impregnado en esa imprenta que de alguna manera se ha quedado unida a ti. Y obviamente que el deseo tiene, como decía Paco, ¿no? Viene derivado de una carencia y probablemente al tener un deseo tienes un miedo de no llegar nunca a vivir eso. Y ahí estás nuevamente, ¿no? Metido en, sobre todo, si le das vueltas a la mente. Pero hay una cosa que habéis dicho, ¿no? Que está relacionada con la carta 0 del tarot, que es como el camino del héroe. El que arranca todo y quiere empezar por él mismo a comprender la vida. La vida probablemente por esa definición neoplatónica o platónica de conocer a Dios. Porque la ciencia al final es eso, ¿no? Empezar a hacer cosas para intentar responderte esas preguntas universales probablemente que todos llevamos y que anhelamos saber, por ser a lo mejor nuestro origen o el punto de partida. Y allí tienes cuando empiezas a confiar en ese camino. ¿Por qué? Porque vive las cosas con fe. Y nuevamente vamos a la definición de voluntad, de donde arranca todo. Entonces, al confiar y simplemente a lo mejor anhelar el conocer a lo que es la vida, ese amor por Dios que le llama, ¿no? La famosa frase, y no dejarte llevar, obviamente, por el miedo, que es una fuerza no expansiva, como la del amor que decía el Tete, que sí que es expansiva, y probablemente sea el motor de todo, en la que empieza a rodar y a llevarte en una comprensión de lo que es la fe, y por eso confías en ella y te dejas llevar en ese éter porque tiene una inteligencia que probablemente pues estás conectado a ella y algo sabrá lo que todos hemos venido a hacer aquí y por ende nuestras acciones o propósitos últimos. Sí, precisamente desde la cosmovisión cabalística se habla de la emuna, que es la fe como confianza, ¿no? Como confianza en un designio divino que bueno, pues que nos trasciende y del que formamos parte, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy ahí estaría un poco este concepto, ¿no? Bueno, creo que era, me parece que sí que era en los Vedas que se hablaba de que Atman es Brahman, ¿no? Entonces, bueno, pues tu mente está en el todo y se conecta con él y se vive a través de él. Perdona, ¿sí? Con la acotación está la diferencia, al menos para mí, entre lo que es confiar en alguien que puedes dar fe por él y otra cosa es creer en él. Yo puedo creer en ti, pero no disfruto. No, pero claro, no, sería, claro, ahí volveríamos a lo que has nombrado antes. Sabes el resultado ¿sabes? De esa acción. Claro, sí, no, ahí está, me acuerdo que, de hecho, una vez que hace poco en Menorca, que estuvimos hablando de que sí, que hay un cabalismo que te lleva a la Binah y la suprema Binah, porque la Binah es la mente intelectual, ¿no? Y la intelectiva. Pero se trata precisamente de, mediante el Da'at, que es el conocimiento, y llegar a la Jochma, que es la sabiduría, que es la puerta Keter, para, pues, precisamente, y ese Keter llevarlo a la tierra, ¿no? Es un concepto muy filosófico, pero claro, estamos un poquitín hablando de eso. O sea, yo cuando me refiero a la emuna, a la confianza, no es una creencia, porque si no estarías precisamente cayendo en ese desequilibrio de la mente intelectiva, que sí es cierto, y ahí entono totalmente no la autocrítica, porque yo no soy cabalista, yo soy una persona, soy libre pensador que estudio diferentes tradiciones y eso es todo, ¿no? Pero que sí que es verdad que incluso gente de primer nivel dentro del estudio de la cábala, como el propio Mario Saban, entonan el mea culpa o la autocrítica de decir es que es excesivamente racional. Y hay un sector que cae en ello. Por eso a mí me gusta otro tipo de enfoque dentro de esto. Paco, ¿qué nos cuentas? Está usted muteado, señor. Espera, que te tengo que desmutear yo. Ahí estás. Pues nada, que te seguimos oyendo muteado, tío. A ver, si es que me engañas. Ahora sí. Que estaba muteado, ahora no. Vale. Vale. ¿Será que no quiero entrar ahí o algo? Digo que Jordi ha abierto aquí un melón muy interesante con el tarot. Porque el tarot hace referencia a, no sé si una doble iniciación, pero sí un doble camino. Que es un camino en el que desde el reconocerte divinidad te haces el loco y te olvidas de todo eso.
para poder recorrer el camino material y llegar hasta el fondo de la materia. Y luego, cuando te toca salir, bien, empiezas con el ahorcado y empieza toda la vuelta, bien, en el que tienes que deshacerte de eso material, que viene el diablo, que viene la torre, que viene todo el jaleo interno, pero porque antes has querido empezar ese camino de lo material. Bien, y has tenido que olvidarte de que eras Dios, porque si no, no podías experimentar lo material y sobre todo no podías llegar a demostrarte que es posible. ¿Bien? Porque ese para mí es otro de los puntos importantes dentro del tema este del enfoque que tienes de la espiritualidad. Es, ¿qué necesitas? ¿Que esté todo hecho porque necesitas confianza y entonces ya te han habilitado todo tu camino para que llegues a donde tengas que llegar? Es decir, ¿necesito estar predestinado para conseguir las cosas buenas? ¿O puedes disfrutar de que las cosas se vayan creando según tú vas deseando? O sea, que el deseo lo puedes llevar por la parte de la carencia, pero también lo puedes llevar por la parte del crecimiento, de descubrir cosas nuevas. Bien, lo que pasa es que, siendo un poco conscientes de que estamos en Kali Yuga, me parece a mí que nos movemos por la carencia bastante más que por la creación, ¿no? Estamos empezando Absolutamente. a hacer ese otro camino, el darnos cuenta de, ostras, y si quiero simplemente una nueva experiencia, si quiero que las cosas sean diferentes. Y ahí entramos en ese camino de vuelta dándonos cuenta de, si nosotros somos creadores y empezamos a confiar, ya no tenemos que tomar decisiones. La única decisión es dónde quiero llegar. Ya está, todo lo demás se va a dar. Bien. Y porque ahí desaparecen todas las dudas, porque yo ya sé que soy el que crea la realidad. Y si desaparecen las dudas, pues entonces ya solo hay coherencia. Y es un camino directo en el que lo único que me queda es disfrutar de lo que me he organizado, ¿no? Para sorprenderme cada día. Pues, Paco, antes de dar paso a Cipu, me vas a permitir poner un monólogo que el otro día vi, bueno, lo recordé porque ya lo había visto, de algo que me ha resonado completamente al escucharte. Y es un vídeo que se hizo viral hace un año o dos de la cantante, la gran cantante, de hecho, que es una máquina, Concha Buica, que dice, sabemos todo. A ver qué te parece, concretamente a ti, Paco, a ver qué te parece. Comparto pantalla y os lo comparto tanto a ti como a los espectadores. Es parte de un vídeo más grande. Pero yo sé, no creo, no siento, no pienso, sé que sabemos todo. ¿Cómo así? Sabemos todo. Otra cosa es que queramos o no. Si tú quieres dejar de fumar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para dejar de fumar? Claro. Vale. Si tú quieres adelgazar, ¿tú sabes lo que hay que hacer para adelgazar? Vale. Sí. Si tú quieres llevarte mejor con tu pareja, ¿tú sabes lo que tienes que hacer para llevarte mejor? ¿Tú sabes lo que tienes que hacer para llevarte mejor con tu pareja? Sí lo sabes. No quieres. O no te apetece. O no encuentras la energía para... Whatever. No quieres. Hay una diferencia entre intentar y hacer. Muy Cuando grande. tú intentas, no quieres hacer. Tú quieres hacer cuando haces. Tú sabes perfectamente que lo único que tienes que hacer para llevarte bien con tu papá, con tu mamá, con tu tal, con el mundo y querer al mundo es quererte a ti mismo. Lo sabes, pero no quieres. Prefieres comer donuts antes que hacer ejercicio. ¿Así? Sí, es verdad. Sí, ahí Combustible. Heavy metal. Me encanta. Que me saca la sonrisa. Sifu, tienes que seguir a Wicca. Venga, a ver qué nos dices. Con energía, ¿eh? Sabemos todo. Espera que te desmuteo. tiene buena repercusión el video. Joder. Comparto bastante, aunque algunas cosas, bueno, estaría interesante charlar. Sí. Pero un poco dando paso a... existe un autor en el siglo V antes del año 0, conocido como Lao Tse, escribió el Tao Te Ching. Y este libro está dividido en 3 secciones, son 81 capítulos. Y hay una sección, la sección media, en donde habla de la virtud. De que el hombre, para ser ilustrado y para elevarse, para poder expandirse, tiene que seguir la virtud. Y esta virtud, claro, a través de las filosofías, se puede interpretar de diferente manera. Pero Lao Tse define más adelante la virtud como el amor del Tao, es decir, la fuerza del amor del cosmos,
por ponerle un nombre. Es decir, que la fuerza creativa es amorosa y la fuerza existencial y el propósito existencial es amor en sí. Y entonces, esto en el cuerpo tiene una zona, una localización que los antiguos ilustraban como anahata. Y anahata está relacionada a las emociones, a los sentimientos, pero también está relacionado a esta fuerza conocida como amor, que justamente en Kali, que tiene la particularidad de muchas palabras y muchos conceptos cambiar de rumbo, de dirección o de desvirtuarse. Parece como que el amor tiene que ser una especie de cariño, que me tengo que amar a mí mismo y que tengo que girar el enfoque hacia mí mismo. Y muchas veces, hoy se puede mirar alrededor nuestro, e incluso nosotros lo vivimos. A veces el querernos demasiado también justamente crea esta fuerza que antes mencionaba como ego, porque el ego no es más que una sobrevaloración de nosotros mismos en términos actuales. Si bien la palabra significa otra cosa, ¿sí? Significa la interpretación del yo acerca de la realidad, lo que sucede actualmente con esto es que nos sobrevaloramos. Y la sobrevaloración de uno no conduce a la realidad última. Así igual, de la misma manera, cuando nos minimizamos. En el Tao se dice que nosotros somos uno más con el resto de las especies, habilitado por el universo. Y que la manera en que los fenómenos interdependientes duales funcionan es con una fuerza amorosa, por decirlo de alguna manera, que nosotros al comienzo de nuestra historia y nuestro viaje no sabemos interpretar. Por lo tanto, llamamos amor a un montón de situaciones o vínculos, ya sea con cosas materiales o con otros seres, con otras entidades. Y posiblemente esta escuela, para volver a integrarse al Tao, se trate de volver a reinterpretar esta fuerza universal, a entender qué tiene que ver, qué es la fuerza del amor, ¿sí? de la que tanto se menciona en este libro. Y cuando uno lo lleva a la práctica, a la vida diaria, se da cuenta que esto es así. Si revisamos un poco el mundo de las enfermedades y la salud, vemos que qué tanto importa sobrevalorarse o disminuirse como ser humano, porque eso provoca desequilibrios y eso hace que la vida se transite de una manera. ¿Sí? Por lo general, el ser humano no le gusta estar enfermo ni sentir que hay una parte fuera de equilibrio. Y entonces, en este chakra central, conocido como anahata, se expresan esos fenómenos acerca de la virtud del mundo, en donde, resumiendo, tiene 3 connotaciones nuestro amor. La primera forma de amor que nosotros tenemos es con mucha cantidad de miedo. Por lo tanto, es un amor que está basado principalmente en uno como primer propósito, es decir, lo que popularmente se puede interpretar como amor egoísta. Es decir, primero yo, después el otro. Sí, te amo, todo, pero si se dan todas estas condiciones que yo pretendo. Es como nuestra primera forma de amar, es válida, es real. Y es quizás la manera en que comenzamos. Más adelante aparece algo que es un amor comprendido, entendido. Ver al otro ser humano como otro ser en expansión, con sus búsquedas, con sus zonas oscuras, con sus zonas iluminadas ya. Y entonces aparece ese entendimiento. Y en ese entendimiento encontramos otro tipo de relaciones y finalmente encontramos, cuando Anahata se libera, encontramos ese amor que no es propio hacia una persona, sino que tiene que ver con un estado, son fuerzas interiores. Por eso se describen como, los chakras se describen a través de vriptis, que son intervenciones, es decir, ¿por qué tal fenómeno no se manifiesta en nosotros? ¿Por qué no podemos sentir la realidad o poder vivir la realidad de determinada manera? Esos son los vriptis. Y entonces, a la altura del corazón, donde se da este fenómeno, es donde van sucediendo ese tipo de transiciones. A medida que podemos elevar la mirada y elevar la comprensión, esto no puede suceder si Anahata no se abre un poco más. Si esos pétalos, ¿sí?, se abren un poco más, como se describe en el símbolo, y bueno, son las distintas formas de amor que vamos comprendiendo, ¿no?
en donde nosotros nos empezamos a soltar y a confiar un poco en la vida que estamos teniendo, ya no nos ponemos en primer lugar, en primer territorio, y entonces podemos empezar a vivir las cosas un poco más como cercanas al Tao, a lo que son realmente. Así que nada, ese es lo que tengo para decir sobre esto. No es poca cosa, Gabriel. O sea, y de hecho doy fe de que esto que has hablado de la expansión de Anahata se siente físicamente. Se siente físicamente, o sea, porque llega a tener ese impacto. A mí siempre suelo recordar una experiencia que creo que todavía de eso no la he contado nunca en ningún directo, y es que el día 6 de abril, creo que era 5 o 6 de abril, me parece que era el día 5 porque era el cumpleaños de mi padre. El 5 de abril del 2020 yo estaba volviendo a mi casa, estábamos todos encerrados, pero bueno, yo tuve la fortuna de estar en el campo. Y estaba pasando por un campo de maizales, de maíz, y noté literalmente como, ¿sabes? Como que algo había aquí que quería como expresarse, ¿no? Y lo estuve hablando con la que era mi profesora de yoga por aquel entonces y me dijo, pues es que lo que te ha pasado es que te ha llegado, ¿no? La kundalini ahí, y sí que doy fe que desde entonces nada volvió a ser igual. Es que esto que hablamos, que a veces se confunden, o es la manera actual de describir emociones, son fuerzas, son energía interior, son fuerzas interiores. Y claro que se sienten, nosotros podemos percibir esas fuerzas. Cuando alcanzamos un bripti de estos relacionados con el corazón o con Anahata, muchas veces lloramos. Y el llanto lo que está haciendo es liberar lo que está atrapado dentro del cuerpo, y lo hizo gracias al amor. Muchas veces cuando algo nos emociona, generamos ese mecanismo, ese proceso. Y por eso, después de haber emitido ese proceso, nos sentimos un poco más livianos. Nuestra energía empieza a andar mejor, estamos como desahogados, pero en realidad era una carga que teníamos interior, escondida, y fue a través de una vivencia, o de quizás fui testigo de algo, me emocionó, expandió, abrió un bripti, le dio un chispazo más de fuerza y energía al corazón, y se produce ese fenómeno, ese efecto. Sí. Ese salto, ¿no? Ese salto, sí. En la Cábala se habla de que saltas de Yesod a Tiferet. Del Yesod es el fundamento, es el ego, y saltas a Tiferet, que es literalmente es el Anahata, es el centro de tu ser, es lo que tú eres en esencia. No eres un ego, no eres una máscara, no eres una construcción, eres un yo soy. Aunque luego hay más niveles de conciencia en los que te vas prácticamente nubilando y vas a eso. Antes de continuar y ya encarando la recta final del programa, que me está encantando, y bueno, los espectadores también están súper contentos, y ya que hemos abierto la vereda del amor, con la que yo creo que podemos cerrar, os voy a compartir un fragmento de una entrevista maravillosa entre Antonio Gala y Jesús Quintero, que no sé si habéis visto, os recomiendo a todos las 13 noches, son un lujo. Y bueno, la primera de todas hablaba sobre el amor, ¿no? Y hay un momento en el que Quintero le pregunta a Gala, ¿qué es el amor, maestro? Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que dice Gala, o qué dijo, ¿no? A esto. Espero que se oiga bien, creo que se oiga un poco bajito, ¿me decís? ¿Qué es el amor? Un poco bajito igual, ¿no? ¿Se oye? Dale. Escucha. Venga. Le pregunta, ¿qué es el amor, maestro? ¿Esto? Hay muchas definiciones de amor. Yo digo una, que es el deseo de unión total. Pero a mí me gustaría que cada uno de los semejantes que van a compartir esta conversación con nosotros tuviese su propia definición y sacase luego sus propias conclusiones. ¿De qué nace? ¿El amor? Sí. De todo. ¿Qué busca? Todo. ¿Cuál es su fin? Todo. ¿Qué promete? Todo. ¿Qué da? Todo. Habla como si estuviera usted enamorado. Yo siempre he estado enamorado. Me parece que no se puede dejar de estarlo. De una cosa o de otra, de una persona o de otra, de una idea o de otra. Pero el amor de verdad es el motor del mundo. Si no, el mundo se detiene. Bueno, pues ahí nada. David, ¿qué nos cuentas a lo que decía Antonio Gala? De que el amor es el motor del mundo. Totalmente, ¿no? Lo decíamos antes. Seguramente es la energía más elevada que hay, de donde sale ese Ein Sof con el que has empezado la charla como concepto, y de ahí se
vamos encarnando todos y todo. Es el motor del mundo. Ese Anahata que decías que tenía también Sifu, que decía que teníamos en el chakra corazón. Y yo te diría, hace poco leí una frase que decía que todo lo que no es amor es ignorancia. Y que nosotros tenemos bloqueada nuestra divina capacidad de amar. Y la tenemos bloqueada por el ego. Y si queréis, rápidamente os digo, al menos yo para mí lo que entiendo que es el ego. El ego es todo aquello que queremos ser, pero no somos. El ego son capas y capas de ignorancia. Capas externas, como nuestro aspecto físico, los roles familiares o sociales, y también capas internas, como creencias, gustos, miedos o deseos. El ego es generado por la ignorancia, como te digo, y es lo que nos desconecta y lo que no nos deja expandir nuestra divina capacidad de amar. Y obviamente yo también me gusta verlo como que son opuestos complementarios, ¿no? Porque a raíz de llevar esa atención y hacerlo consciente, podemos darnos cuenta de quién quiere dejar de fumar, quién quiere adelgazar, como decía el vídeo que has puesto antes. ¿Quién quiere? Realmente, eso somos nosotros, el que fuma o el que quiere. Entonces te lleva a meterte para adentro y darte cuenta de todas esas enseñanzas de que, por ejemplo, la que salía en el templo de Apolo, ¿no? De o menos cete ipsum, hombre, conócete a ti mismo. Empieza por mirarte dentro nuevamente, porque el ego que nos bloquea nuestra divina capacidad de amar, es el que nos hace desear, es el que nos hace apegarnos a los resultados, es el que nos hace llevar malas acciones que nos van a generar un karma y nos van a atar más en este laberinto. El ego es el que nos lleva al sufrimiento. Y hace muchos años, en el 500 y pico antes de Cristo, alguien supuestamente que existió, que le llamaron Buda, por estar iluminado, precisamente si de algo habló, fue de forma muy sencilla de esas 4 nobles verdades. Y las basó en el origen del sufrimiento. La primera era que aquí se sufre, aquí existe sufrimiento. La segunda era que el origen del sufrimiento, la causa, era el apego en los deseos. La tercera, noble verdad, era que se podía dejar de sufrir. Y la cuarta era el método para poder dejar de sufrir. Y ahí es cuando dejó esos 8, el octuple sendero, ¿no? Entre los cuales, obviamente, estaba la atención hacia adentro de uno mismo. Así que nada, yo sobre todo recalcar eso, que como decía, el amor es el motor del mundo y el amor es nuestro motor y el amor es lo que somos. Pasa que tenemos bloqueada nuestra divina capacidad que traemos todos aquí y creo que nuestro propósito en esta vida y en todas las que tengamos, pero nuestro propósito como existencia es desbloquear en todo momento esa capacidad de amar y generar más amor todavía. Casi nada. Jordi. Cuántas cosas, ¿eh? Qué bien, estar aquí en el sofá compartiendo con amigos. A ver, yo el ego en la Gnosis nos lo definían y me gustaba mucho como tiempo vivido no comprendido. Alejándonos del Atman, el yo interno, ¿vale? Simplemente lo que está diciendo, agregados psicológicos, de alguna manera, que te van llevando hacia sus propios deseos, ¿vale? Como ese tiempo vivido no comprendido o tiempo experimentado no asimilado, porque no lo has sabido procesar. Claro. Bueno, eso es como definición. Y es verdad, mira, Antonio Gala, me ha gustado el vídeo porque venía a decir que el deseo era la unión total, ¿no? Con todo. Sí. Que al final es lo que estábamos también diciendo antes, como ese amor por Dios que de alguna manera te da esa voluntad primero por conocerlo, pero por concebirlo. Y después, con el tiempo, hasta si lo has concebido, pues se puede dar el parto, ¿no? De que lo puedas llegar a experimentar. Es como que hay un anhelo principal de ese gran amor que tú aún tienes que hacer el recorrido. Y había... Claro, es que es muy difícil. Pero nos faltan palabras, probablemente, para definir esos conceptos. Las palabras se quedan cortas. Claro, los griegos tenían varios tipos de amor. Nosotros lo hemos simplificado todo mucho, ¿no? Pero relacionado con lo que decía Sifu, ¿no? Y con lo que bueno, como se explican los chakras, el anahata, que está justamente en ese corazón, que sería esa chispa de vida que nos impulsa, ¿no? Que nos da también esa inercia de poder crear, porque te atreves con todo, porque es expansivo. Pero el corazón, con Manuel Ballester, sabemos que encima nos sincroniza con esa unión total
que le llama Sheldrake los campos de Sheldrake, que le puedes llamar éter también, donde no solo hay energía, sino también hay información. Eso por un lado. Y a mí, como me gusta jugar con las palabras, ese anahata, esa belleza, ese tiferet que está puesto en el corazón, cor, viene de acorde. Y acorde, que es también no solo la nota musical, sino que para que haya un acuerdo, igual que un acorde, tienen que haber al menos dos. No vale solo con una. Entonces, vamos a ponernos de acuerdo en algo, pero con fe, el uno con el otro. Entonces, de ese acorde, que también viene corda, que es cuerda, y sabemos que es una vibración, ¿no? Las cuerdas, el corazón vibra, y el amor es una vibración, porque justamente nos dijo Tesla que todo era energía, vibración y frecuencia. A ver cada cuánto vibras, si quieres. Pero es que el anahata, igual que el resto de chakras, chakra significa rueda, que es la que pone en movimiento todo, ¿no? Después del Tao, y luego ya vienes el 1 o el 2, es como que le da vida a todo. Y probablemente, igual que nos han dicho que tenemos 5 sentidos, que todo el mundo lo sabemos, pero hay sentidos que los tenemos, lo que pasa es que esos órganos o esos chakras están cerrados y hay que ponerlos, como tú decías, a empezar a rodar, a expandirse. Y bueno, no sé, el corazón sabemos que es el que reorganiza también al resto de órganos, de alguna manera, ¿no? En esta orquesta interna. Y cuando empiezas a tener amor, yo creo, porque hay cosas que estamos experimentando, pero lo primero que haces es perdonar. De ahí viene todo. Y cuando perdonas, te bloqueas el chakra. Le quitas tensiones. Porque una cuerda, cuando vibra, hace una armonía, pero cuando está tensa no suena nada. Entonces tienes que quitar estas tensiones justamente desbloqueando esas ruedas energéticas que están pues totalmente paradas. Y para cerrar, los antiguos, antes hemos hablado del Marte como esa voluntad, ese telema de querer hacer, pero también los griegos tenían una definición para el Marte defensivo, que probablemente fuera el de mirarse hacia adentro. Ese sideros que le hablaban, por eso la bóveda sideral de arriba, era el Marte justamente que iba con la espada, pero para adentro, para defenderse. Y justamente en ese solve coagula, primero hay que hacer el trabajo uno mismo para poder también ser ejemplo y a lo mejor explorar otros límites, ¿no? En esa experiencia. Nada, chicos, ha sido un placer enorme estar con vosotros, como si estuvierais aquí al ladito mío todos. Una gozada, ¿eh? Una gozada. La verdad es que ha quedado un directo precioso. Hemos empezado así como un poco más, pues eso, más filosóficos, pero al final ha ido derivando hacia lo que importa, ¿no? A fin de cuentas, creo que todos coincidimos en ello, ¿no? Que es a esa energía total, ¿eh? Como me alegra mucho, por cierto, que os haya gustado tanto el vídeo de gala. Paco, Sifu, y ya cerramos, que ha sido maravilloso y yo creo que ha quedado bien condensadito. ¿Qué nos dices del amor, Paco? Bueno, pues, ¿qué te digo del amor? Que primero hay que experimentarlo para saber qué es. Sin lugar a dudas. Ese es el gran problema si no se siente, no vale. Y ese es el gran problema que tenemos y el problema que se ha resuelto en la historia de muchas maneras y que ahora se ha ocultado completamente. Para llegar a experimentar el amor de verdad necesitas estar en un estado de conciencia que no es el ordinario. No es el ordinario. O sea, todo el amor que hablamos nosotros del día a día no es el amor. Es un atisbo mezclado con todas las cosas que tienes en medio. Entonces, por ejemplo, retomando lo que decía David de Apolo, ¿no? El conócete a ti mismo. Resulta también, según Peter Kingsley, que Apolo era el dios griego asociado a la incubación. Y la incubación era un rito en el que te quedabas en inmovilidad absoluta en una caverna para que el dios te hablara. Es decir, que entrases en otro estado de conciencia que te permitiese acceder a esa sabiduría divina. ¿Bien? Y ese estado de conciencia incluso servía para la sanación. Tú entrabas en ese estado para que el dios te dijera qué tenías y cómo te tenías que sanar. O sea que los sacerdotes realmente no eran los sanadores, sino los que te ayudaban a entrar en ese estado en el que tú llegabas a la sabiduría que te permitía sanar. ¿Cuál es el problema que tenemos? Que el amor es precisamente esa energía que lo disuelve todo. Pero tienes que haberla experimentado para saber que eso es cierto. Cuando entras en ese estado de amor, por ejemplo, yo cuando tuve una de esas experiencias, entendí el Ho'oponopono. El Ho'oponopono es un ritual hawaiano
pues también en un entorno chamánico en el que te dicen que tú primero tienes que sentirte como una divinidad, la que ha creado toda la realidad, y entonces le pides perdón a las personas que están en esa realidad porque están cumpliendo lo que tú has decidido. Y luego les das las gracias y les dices te amo por haber contribuido a esa historia que tú has generado. Bien, cuando entras en ese estado de amor, te sale automático el decir perdóname, lo siento y te amo. Desde ese estado te sale todo, ¿no? Que también lo que decía Jordi. El perdón y gracias. El perdón es directo. Es directo. Es decir, es que es verdad, si es que la he liado yo. Eso enlaza un poco con la otra, ¿no? Que lo sabemos. Lo sabemos. Pero solo desde ese estado lo puedes admitir. ¿Y cómo llegas a ese estado? Cuando se apaga la cárcel mental que tienes en tu cerebro, que es el ego. Todos esos programas que están ejecutándose continuamente y que no paran. Solo llegando a esos estados no ordinarios de conciencia logras apagar la cháchara mental y entonces aparece solo. Llega, es el estado, es lo que está de fondo, pero tienes que llegar. Y claro, ¿cuál es el problema? Que aquí hay dos vías para llegar. Está la vía de la disciplina y está la vía del placer. Entonces, ¿cuál es la que nos han vendido? La de la disciplina. ¿Cuánta gente tiene disciplina? Pues echando cuentas de cómo está la sociedad y lo que se queja la gente de los jóvenes, resulta que la disciplina no es lo que más manda, ¿eh? Porque de hecho la disciplina es lo que está asociado con el éxito. Y son pocos los que llegan al éxito. Entonces, ¿cuál es la vía que sería más democrática? Democrática en el sentido de llegar a más gente. Pues es la vía del placer. La que no te requiere una disciplina diaria durante 1 año, 3 años o los años que hagan falta para poder llegar a eso, sino Paco, que te llevan desde otro punto. Disculpa, Paco, hablas de Eros Thanatos y a la vía dionisiaca o la vía apolínea. Apolínea y dionisiaca, claro, es que ahí está. Bien. De hecho, los dionisíacos parece ser que fueron los primeros perseguidos por registros históricos de los romanos, como 300 años antes que los cristianos. O sea que lo mismo algo tenían que ver los cristianos y los dionisíacos también. ¿Y qué proponía el dionisíaco? Que tú puedes llegar a ese estado de comunión con el Dios a través del placer. Las bacanales, bien, están asociadas al dios Baco, que es el Dionisos romano. Y eso está asociado pues a la toma de sustancias. Y esas sustancias permiten apagar el cerebro para que puedas conectar con eso. Por lo menos tienes un atisbo de lo que hay ahí. Y una vez conoces lo que hay ahí, una vez conoces ese amor, ese estado de plenitud absoluto, ese estado de disolución con todo, ese estado en el que sientes que todo está vivo, puedes volver a tu día a día con un saber, como decía la chica esta que estaba ahí. Yo lo sé porque lo he experimentado. Y cuando vuelvo con un sé, tengo fe. Porque lo he experimentado, porque si no lo otro es desde aquí. Y esto no te da el sentido te lo da sentir. Y ese es el problema que tenemos, que nos han eliminado la conexión mística, la conexión mistérica, experimentar en ti esa realidad. Cuando tienes las referencias, luego puedes llegar muy fácilmente, es recordarlo. Lo recuerdas, accedes a ello y te puedes mantener en ese estado. Y a partir de ahí, pues la vía de tener un poco más de disciplina se te hace muchísimo más fácil. Pero cada uno tiene que elegir la que le resuena. Entonces necesitamos tener diferentes opciones para poder llegar. Pero la clave son esos estados. Si no lo has tenido, no sabes de qué estás hablando de espiritualidad. No lo sabes. Estás repitiendo cosas, intelectualizaciones, pero no sabes qué es la espiritualidad hasta que no has tenido esos estados. Coincido totalmente, sí. Te limitas a decir nanas metafísicas, ¿no? Sobre recetitas, que es un poco lo que otro día, si queréis, podemos hablar, que es lo que ha traído a la New Age, ¿no? Que además es vibra en alegría, vibra en alegría. Ha sustituido ese amor como estado de integración total, de unidad, por una alegría escapista, ¿no? Pero esto daría para mucho y como, bueno, no vamos a liar la manta a la cabeza, que ya sabéis que me gusta mucho hacerlo, lo dejamos para otro día. Sifu, desde el Tao, ¿qué nos dices del amor? Bueno, todos lo han definido muy bien, lo que tengo entendido está muy bien reflejado en las palabras de cada uno de
acá los compañeros, los amigos, pero un poco tomando esta situación del ego nuevamente, que es la fuerza que impide alcanzar justamente esa experiencia, como estaba contando acá Paco, acerca del amor, acerca de un amor que va más allá de lo que quizás comenzamos entendiendo acerca de una relación o un vínculo que puedo llegar a tener con alguien o algo, un objeto también. Y es que este ego, esa expresión de amor o de virtud universal, como la denominaba Lao Tse, comienza a aparecer cuando salimos del estado de supervivencia. Porque al fin y al cabo el ego es una fuerza necesaria cuando nos sentimos indefensos en este mundo. Y a medida que de a poco, también David lo mencionó en un momento, cuando empezamos a comprender cómo está funcionando, cómo funciona la vida, cómo funcionan las cosas, qué son los seres humanos, y aumenta nuestra comprensión, el miedo se empieza a retirar. Y cuando se retira ese miedo, entonces empiezo a caminar más sólido por el mundo. Ya no puedo empezar a abandonar cuestiones de supervivencia y de supremacía. Y entonces, frente a la ausencia del ego, el corazón no le queda otra más que expandirse. Por eso los antiguos, si bien dataron 72.000 caminos acerca de la energía y de las fuerzas interiores, y dentro de esas 72 narran el camino central con estos 7 chakras que conocemos todos, todo esto tiene un orden de desarrollo, es decir, cómo el Tao se establece en un cuerpo y cómo se expande a través de esa máquina o ese vehículo que utilizamos durante un tiempo. Y el camino de regreso al Tao es justamente el camino inverso. Es intentar volver al canal central y una vez que establezco ese canal central, comienza en Muladhara, que es el primer escalón, pasa a Swadhisthana y aparece Manipura, que es donde se desarrolla toda esta circunstancia que estamos hablando, que es el ego. Cuando el ego se disipa, cuando esa fuerza se establece ahí y ya no me siento en forma de supervivencia, el corazón no le queda otra más que abrirse. Porque ya no estoy sobrevalorado en el mundo y a la vez siento que pertenezco al mundo, que soy parte de. Y entonces, como dijo Jordi, ahí es donde empezamos a establecer frecuencias, no solamente con otros seres, sino que también con otras cosas, animales, plantas y toda la clase de series, incluso elementos naturales que existente. Porque como dice, el Tao está en todo, la verdad está en todos y la verdad también está en nosotros, y cuando nosotros accedemos a ese tipo de frecuencia, de pronto es como ese hilo que nos conecta a todos, ese vínculo que tenemos como en este lugar. Recordemos que vínculo significa lazo invisible, y bueno, entonces todos podemos de alguna manera reconocer esa verdad. No es el final. Luego sigue Vishuddha, que es justamente el chakra de la integración, donde lo que parecía dividido, confuso o multiplicado, de pronto se empieza a reunir para dar paso luego a Agna, que es lo que Buda describía como el despertar, y posteriormente la iluminación. Entonces es todo una especie de escuela, un proceso de vivencia de cada ser humano. Y bueno, todos estamos ahí en esa parte. Por eso es muy interesante esto acerca de lo que se comentó hoy acá. Me pareció un directo fabuloso, genial. Sí, las opiniones de todos fue súper enriquecedor. Muy bien definido para mí. Sí, coincido. Yo creo que ha sido muy, muy nutritivo y bueno, siempre, bueno, al menos lo que trato de hacer desde este canal es trazar puentes, ¿no? A nuestra amiga María Llompar, que está ahí entre los espectadores. Siempre le dije, ¿no?, que ya tenía ese carácter y, bueno, pues personalmente he tratado de también poder hacerme eco de esa labor, ¿no? A todos os conozco bien y os aprecio como amigos, aparte de divulgadores, pero bueno, cuando podemos establecer, ¿no?, estos nexos y se destila todo este sabor, bueno, pues caemos en ese ser y en ese saber, ¿no?, que es lo que daba título a este directo. Así que, chicos, ha sido Javi, un absoluto placer. No sé. Sí, David, sí. Nada, 2 segundos, que como sé que querías hablar del Bhakti Yoga un momento, que no ha salido. Bueno, ha salido todo porque ha salido todo, está relacionado, pero simplemente que para relacionarlo con esto, en el libro del Bhagavad Gita que decías antes, Arjuna es el guerrero, ¿no?, que le dice a Krishna que la guerra es inevitable y le da 3 claves, simplemente, muy rápido. Le da 3 claves. Una es
dos cosas que a nosotros, en nuestra cultura y generación, nos han ocultado. La primera es que no somos un cuerpo físico. Esto es el envoltorio biológico. Esto no vale. Esto se va a pudrir. Entonces, nosotros le dice que somos el alma, entre comillas, por decirlo de alguna manera. La segunda cosa que le dice es que le habla de la reencarnación, que a nosotros también se nos ha ocultado todo eso. ¿Por qué? Sí. Porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y encarnamos según el resultado de nuestras acciones. Y la tercera, bueno, y entre 3 o 4 cosas más que le dice, al final le dice los 3 caminos que hay para poder salir de aquí. Uno es el karma yoga, el camino de la acción, de servir a la divinidad, ayudando a los demás. El segundo camino a practicar es el Bhakti Yoga, que es el que tú me decías que querías hablar. El Bhakti Yoga es lo devocional hacia la divinidad. En todo momento hacer una devoción al Gran Espíritu. Y la tercera es el Jnana Yoga, que sería la conciencia permanente en la divinidad. Esa atención llevada hacia adentro y hacia la divinidad. Esas son las 3 herramientas que le da, ¿para qué? Para no estar con el ego. Para estar con tu atención, con tu energía dirigida hacia la divinidad y poder dejar el ego de lado y que no se meta en medio. Y poder desarrollar el amor y el corazón. Simplemente. Te lo quería matizar porque sé que querías hablar del Bhakti Yoga, que es ese camino devocional, como una de las 3 herramientas que le dio Krishna a Arjuna para enfrentarse a la guerra. Es nada. Ya hablaremos del Bhagavad Gita, que casualmente Krishna y Arjuna, Cristo y Juan, ¿no? Se puede hacer otra síntesis de lo que trae ese maravilloso libro. Pues chicos, de verdad, y gracias por cierto, David, por este último apunte. Maravilloso. Ha sido una gracias gozada. A ti por el espacio. Porque es ¿Qué? maravilloso. Que gracias a ti por el espacio, gracias a todos, que es maravilloso poder hablar de estas cosas, vibrar en estas cosas, porque al final estamos donde está nuestra mente y nuestra mente hay que llevar la atención también conscientemente. Así que gracias por dar este espacio que todos podamos vibrar en él. Muchísimas gracias a ti. Y a todos. A David, a Paco, a Sifu y a Jordi, a los espectadores. No, para mí es una gran alegría y os confieso que sí es cierto que mi canal se va a ir cada vez derivando más hacia este tipo de encuentros y de destilaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Me apetece mucho aportar este granito de arena porque, como todos sabéis, pues estudio con el maestro que precisamente se formó en Bhakti Yoga durante 20 años y en sufismo y en chamanismo y en 1000 cosas más porque, tiene ya 78 años y da para mucho, ¿no? Una vida tan larga. Y Nahuan Nintihuaca, que tenéis una charla que, por cierto, a todos os recomiendo en el canal, en la que estuvimos hablando acerca del amor. O sea que me ha encantado porque tengo que reconocer que este directo se ha ido dirigiendo hacia los términos que ahí estuvimos trazando. Así que algún día le traeré para que les conozcáis. Si fueres el que más cerca está, así que te encomiendo la misión de que vayas ahí a Tras la Sierra a conocerle, que tengo muchísimas ganas. Y nada, que estoy casi emocionado, os lo confieso, porque para mí ha sido una gran alegría. Así que nada, simplemente hacer un poco de spoiler y de spam. El sábado estaré en este canal y también colaborando con Dirección Correcta y voy a tener una charla súper interesante, ya lo puedo decir, que lo estaba ocultando, con Íñigo Gómez Ojinaga y Juanjo Martínez, en el que vamos a hablar de qué hay más allá, de eso que nos han llamado muerte y que tal vez sea un gran engaño, uno de los grandes engaños. Así que aquí estaré en esta casa a las 10. Gracias de todo corazón a todos. Hasta pronto. Gracias a todos. Adiós. Chao.